Les presento el proyecto en el que he trabajado en estos meses, llamado Desarrollo de un código topológico cuántico para la estabilización del estado de Bell en sistemas de qubits físicos superconductores. Los asesores y directores de tesis, el doctor Eric Zamora y el doctor Jesús Yarjá Montiel Pérez. Bueno, como agenda del día de hoy vamos a revisar un poco de la introducción a este tema de códigos topológicos. Rápidamente vamos a revisar el marco teórico, el estado del arte, los objetivos, la propuesta de solución, el análisis de los resultados que se han obtenido, las conclusiones, qué siguientes pasos se tienen pretendidos en este trabajo y qué productos de investigación se han obtenido hasta ahora. Bueno, pues como saben, la computación cuántica es una novedad, es un tema que ha sido bastante hablado en los últimos años y básicamente en temas de computación cuántica y en temas de mecánica cuántica buscamos siempre preservar el estado cuántico. Un estado súper importante y creo quizás es el estado más relevante es el estado de Bell, que básicamente lo que nos dice en ese caso en computación cuántica es que dados dos qubits, nosotros podemos aplicar una compuerta Hadamard y una compuerta CNOT para hacer que estos dos qubits entren en ese estado de entrelazamiento cuántico. Muchas veces se ha hablado del entrelazamiento cuántico como esta propiedad cuántica en donde dos partículas entran en cierto contacto, luego no importa su distancia, lo que le afecte a una va a impactar inmediatamente a la otra, independientemente de su distancia o las condiciones. Es una propiedad cuántica que ocurre a niveles pues muy pequeños, ¿no? Lo que se busca en ese trabajo es eso, preservar el estado de entrelazamiento cuántico. Como se ve acá en la diapositiva anterior, esta es la representación matemática que usualmente utilizamos para decir que dos qubits se encuentran entrelazados, en donde el primer dígito de acá y el de acá representan el primer qubit y el segundo dígito representan el segundo qubit. En ese trabajo se presenta los qubits lógicos y cómo estos se pueden utilizar para representar el estado de Bell. Tenemos una ecuación similar a la anterior, solamente que tienen un subíndice L. Quiere decir que el qubit primero es un qubit lógico y el segundo también. ¿Cómo creamos qubits lógicos? Basándonos en los códigos de repetición. Es decir, un qubit lógico, por ejemplo, en estado 0, puedo representarlo como una serie de 4 qubits físicos en estado 0 para representar un 1 lógico. Y esto se puede repetir para 4 qubits, para 3, para 4, para 5, para n qubits físicos, ¿no? Lo mismo para el estado 1. Un 1 lógico lo puedo representar como 4 unos físicos. Codificando de esta forma podemos nosotros proteger la información cuántica. Es decir, si yo utilizo 4 qubits físicos para un 0, si en el proceso de cálculos y operaciones cuánticas uno hace bit flip, es decir, que pasa de un 0 a un 1 por alguna razón, nosotros podemos saber por probabilidad y por ahí está el método de la votación, en donde si nosotros vemos que este es 1, ese es 0, 0, 0, entonces es mucho más probable que sea un 0 total a que sea un 1, ¿no? Por mayoría. Esto no es nuevo, esto ya se ha trabajado desde antes, desde la creación, bueno, en su parte clásica es bastante viejo. En la parte cuántica comenzó en el 95 con Peter Shor, que propuso un código, un circuito cuántico para proteger el estado cuántico, llamado el Shor Code. Es bastante citado y es útil. Sin embargo, no es posible aún implementarlo debido a la complejidad. Y con la complejidad me refiero a la cantidad de recursos computacionales que se necesitan para representarlo. Al año siguiente, Andrew Estin propuso otro código, otra forma para codificar datos, pero basada en estas formas que no precisamente son formas como cuadrados, triángulos, ¿no? Sino que tienen algunas otras formas que forman figuras geométricas no regulares. Después llegó el Toric Code, que es más o menos lo que yo trabajo. El Toric Code, propuesto por Alexei Kitaev,
utilizó la topología de un toroide para decirnos que sobre la superficie de este toro se puede codificar información, ¿no? En este caso información cuántica. El problema de aquí es que es muy teórico y supone propiedades que no son posibles para el hardware real que tenemos hoy en día. En la actualidad, a este conjunto de formas para codificar, ya cuando lo vemos en la parte real, le llamamos códigos de superficie, que básicamente es buscar en una topología que es real dónde podemos ubicar y dónde podemos codificar estos 4 qubits en la topología real. Este es un ejemplo de cómo sería una computadora cuántica teórica, ¿no? Tenemos una red en donde cada nodo de este puede ser un grafo, representa un qubit físico. Y nosotros podemos codificar en cada región, podemos codificar algún dato. Puedo colocar un 0, codificar un 1 acá, ¿no? Pero algo que no es real aquí es que no tenemos computadoras actuales que tengan esta topología, o al menos no están reportadas, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es esto. Esta es la representación topológica de los qubits de una computadora cuántica real de IBM. Nosotros en el laboratorio tenemos acceso a 13 de estas computadoras y este grafo representa su topología. Entonces, lo que se buscó aquí es encontrar, esto no es mío, esto se propuso el año pasado. Lo que se buscaba era encontrar esos cuadraditos para codificar los estados cuánticos. Entonces se dieron cuenta que no podemos encontrar como cuadrados perfectos, podemos generar como rectángulos, pero se vuelve complicado. Entonces dijeron, ¿qué tal si rotamos este cuadrado a unos 45 grados y codificamos acá un 0, ¿no? Y acá un 1 o un 0. Entonces, con esta forma se logró codificar por primera vez en estas computadoras cuánticas. Los qubits rojos que marcan esta superficie, por eso el nombre de códigos topológicos de superficie, representan los qubits que usamos para representar información. Y los negros son qubits que le llamamos auxiliares o ancilas, que nos ayudan a hacer mediciones de la paridad. Básicamente los métodos que se utilizan para saber si uno hizo bit flip o no. Del estado del arte, ¿qué se ha revisado? Se encontraron artículos, digamos que jerárquicamente encontramos de códigos estabilizadores, digamos que es como la parte más matemática, en donde se definen cómo estos operadores cuánticos que representan una topología, pues son útiles para codificar datos y detectar errores en la codificación. De acá se derivan los códigos de repetición, los códigos CSS, que no tiene que ver con cascada, con el sitios web, sino que tiene que ver con la primera letra de los autores, de los apellidos de los autores de este código. También está el 9 shortcodes, que el que estábamos platicando en la introducción. Y yo me voy a enfocar en la parte de códigos topológicos muy puntualmente, no en los códigos tóricos, por ejemplo, que son abstractos, sino que en los códigos que ya se aplican a la computadora cuántica real, que son los códigos de superficie. Como objetivo general, se tiene diseñar e implementar un código topológico de superficie para estabilizar el estado de Bell con una fidelidad superior al 0.8, que es el que se ha reportado al menos en simulación en algunos artículos, utilizando qubits lógicos en una computadora cuántica real. Como objetivos específicos es implementar un código de superficie en una computadora cuántica basada en semiconductores que tenga al menos 127 qubits para codificar el estado de Bell. También se pretende experimentar la codificación y estabilización del estado de Bell en toda la superficie, porque lo que en la imagen anterior les había mostrado un pedacito en donde podíamos codificar, lo que busco y que aún no tengo es codificar en toda la superficie. También se pretende desarrollar un método generalizable para que otros desarrolladores puedan trabajar y implementar códigos de superficie para codificar datos cuánticos y comparar los resultados de fidelidad y exactitud del experimento en diferentes computadoras cuánticas. Les comentaba que tenemos 13, lo que he trabajado hasta ahora han sido 3 computadoras que les voy a enseñar en un momento. La propuesta de solución la puse como un pseudocódigo. Lo que se destaca de este pseudocódigo es la propuesta que estoy haciendo para hacer
estos cuadritos. Se propone hacer entrelazamiento cuántico entre los 4 qubits lógicos, entre los 4 qubits físicos. Una vez que tengo este cuadradito entrelazado, puedo generar otro y luego hago entrelazamiento entre 2 qubits lógicos para así tener un estado de Bell lógico. Hasta ahora se ha trabajado con la parte de medir paridad Z, es decir, identificar si alguno de los qubits hizo bit flip y se hizo la corrección. A esto todavía se le puede poner la corrección en de phase flip, pero en la fase es mucho más complicado y necesito ahora explorar cómo podría yo hacer mediciones de algo que no es el observable Z, que es, digamos, el 0 o el 1 lógico que estamos acostumbrados a trabajar. Es parte de lo que se tiene propuesto para un futuro. Futuro es muy, muy cercano. Las mediciones finales hasta el final, y las mediciones se hacen en bits digitales, los que conocemos siempre para tener datos ya reales. Bueno, acá les quería mostrar las computadoras cuánticas, ¿cómo se ven? Esta es la más pequeñita del conjunto que trabajé. Es una topología pues que se parece mucho, tiene estos cuadritos, estos rectángulos, pero tiene 127 qubits. De esta computadora trabajé en esta zona y codifiqué en estas 2 secciones. Muy similar a lo que se hizo para Torino. Y para FES, muy similar, de 156 qubits. Aquí las diferencias entre las topologías, si bien se parecen, en el sitio web de IBM se puede ver que cada qubit tiene sus propiedades de qué tan bien pueden codificar la información. Hay estadísticas, ¿no? O sea, eso implica que hay mejores qubits para codificar, ¿no? Eso tiene que ver más con la arquitectura y con la parte física. Los experimentos tienen un ID. Cuando uno ejecuta un circuito cuántico en una computadora cuántica, lo que nos regresa IBM es un ID. Y usualmente cada experimento dura alrededor de 7 días, puede ser inclusive 2 semanas, ¿no? Son experimentos tardados. En este ejercicio se utilizó la IBM FES de 156 qubits, se entrelazaron 2 qubits lógicos, el código es de 4 qubits físicos, se usaron en total 15 qubits físicos, 8 de Ancila, 8 y 7 de datos, y se ejecutó esto 10.000 veces, y los resultados que se tienen son estos. Cuando uno habla del estado de Bell, tiene que hablar de las probabilidades de encontrar un estado y otro. Usualmente las mediciones que se buscan en el estado de Bell es tener un histograma uniforme 50-50, en donde el 50% de las veces caiga en un estado 0, lógico, y otro 50% en un estado 1. En este caso tenemos 2 gráficas, una cuando aplicamos la corrección y otra donde no aplicamos la corrección. Esto quiere decir que se va a codificar en esos qubits lógicos, pero en uno sí vamos a activar la función que detecta y corrige errores de tipo bit flip. Aquí está nuestro 50%, y pues en el caso de no corrección, pues está por un 40%. Estos números los tengo en una tabla. Y acá se pasa del 50%, que es lo que se quiere, y a partir de hacer la corrección, se logra llegar un poco más a ese target, que es el 50%. Muy similar ocurrió para la Torino. De hecho, en el mejor de los casos fue para la FES. En esta hubo una mejora pequeña, es una mejora pues pequeña. Un momento les muestro de cuánto fue. Y para la más pequeña, la de 127 qubits, pues se tuvo un comportamiento igual, ¿no? Muy similar a lo que se obtuvo en los otros experimentos. Entonces, resumiendo un poquito, nosotros, si nos vamos a la parte de exactitud, esta exactitud representa qué tan cerca estuvimos de ese 50-50%, ¿no? En el caso de la IBM FES, obtuvimos una exactitud de 89.14% con la corrección, y sin corrección de 69.49%.
En la Torino, 88.09, sin corrección 76, Brisbane 90%, sin corrección 87% aproximadamente. Y tenemos una columna que es la fidelidad, que se define, es una métrica que se usa mucho en mecánica cuántica para decir qué tan cerca estamos de un estado puro. En mecánica cuántica podemos estar en un estado puro, pero la realidad es que esa es una combinación lineal entre varios estados. En mi experimento tengo dos estados que existen. Entonces, para definir el estado total no se usa una ecuación como la que le mostré en la, creo que diapositiva 4, sino que necesitamos hablar o representarla a través de su matriz de densidad. Entonces, esa matriz de densidad va a representar qué probabilidad hay de que encuentre cuando mida un estado de Bell phi o un estado psi. El estado phi está totalmente relacionado al bit flip, y el estado psi tiene que ver más con la parte de la fase que no he podido controlar y no he podido medir hasta ahora. Entonces, afortunadamente para nosotros, cuando medimos la fidelidad de tener el estado de Bell que se está buscando estabilizar utilizando la matriz de densidad que considera estos estados, como esos estados son ortogonales, se reduce, hay una demostración que se reduce a que es qué probabilidad hay de que encuentres el estado que estás buscando, porque son ortogonales. Si fueran otros estados, sino los estados de Bell, ahí sí habría conflictos, ¿no? Entonces, aquí está. Bueno, entonces, acá, la fidelidad la vamos a ver como la probabilidad de encontrar al medir el estado de Bell phi más, y pues están alrededor del punto 64, punto 6. En el estado del arte han reportado punto 8 de fidelidad, pero en simulación. Esta gráfica representa como la unión de las exactitudes, ¿no? Tenemos acá una barra que representa la IBM FES, la IBM Torino y la Brisbane, y vemos aquí en donde se visualiza más la importancia de corregir estos fenómenos físicos, y vemos que, por ejemplo, en contraste en la FES, que tiene más qubits, aplicar QS aumentó la exactitud en ese 50-50. En la Brisbane, que tiene menos qubits y es una computadora más trabajada y mucho más vieja, se tuvo una mejora pues pequeña. De hecho, me faltó aquí la diferencia. Cuando digo pequeño, pues nada más es la diferencia entre esta columna menos esta columna, ¿no? Que ya no me ocupo. ¿Qué se tuvo en los resultados, ¿no? Después de obtener estos experimentos, se analizaron los resultados y se dice que en todos los casos, utilizando esta técnica, ese método de corrección de tipo bitflip, se presentaron ventajas en todas las computadoras cuánticas. Se valdría la pena explorar el faceflip y los métodos de mitigación, que son aparte de los de corrección. En la parte de mitigación se mete más en el hardware. Y todas las computadoras, las tres computadoras cuánticas, muestran resultados con exactitud alrededor del 90%, 86, 84, 90 y tantos %, por lo que las tres computadoras podemos decir que se comportan similares. Eso es algo interesante, es decir, una evaluación comparativa y utilizando diferentes computadoras cuánticas no representa algo muy distinto, se comportan de forma similar. La Brisbane, que es la más pequeña, presenta la mayor exactitud sin corrección, pero con estos métodos se puede, su mejora es menor en comparación de otros sistemas más grandes. La diferencia entre las secciones roja y azul de la gráfica pasada sugiere que la corrección de errores tiene un impacto notable en algunos sistemas, ¿no? Como conclusiones hasta ahora, de acuerdo con lo que se obtuvo, 1. Sin corrección de errores, la exactitud para estabilizar el estado de Bell lógico varía entre dispositivos, varía poco, reflejando diferencias, aquí me faltó pequeñas, entre computadoras cuánticas con más qubits. La aplicación de QS usando un código de superficie mejora de manera notable en algunas computadoras, como en la FES y en la Torino, que tienen más qubits. En la IBM Brisbane, la mejor exactitud no fue relevante.
La fidelidad de los 3 experimentos fue alrededor del punto 6 y se busca, es decir, aún no se ha logrado el punto 8 que se sugiere en los objetivos. Siguientes pasos, utilizar toda la topología. Aquí inclusive quizás ya no valga la pena hacer los experimentos para las 3 computadoras, sino que con una sola, es decir, la de más qubits quizás, que es la que no está reportada, codificar, utilizar la superficie para codificar un estado de vela acá y otro acá, que funcione como una forma de codificar en toda la superficie, porque acá ya no nos caben otros 2, ¿no? Eso es lo que se propone como siguientes pasos. Dificultades de acá, sí, ya tengo el código, pero por alguna razón IBM me lo rechaza. Sí hay transpilación, sí me lo compila bien, pero dentro de unos días me dice, oh, ¿sabes qué? Ya no. Y me dice un error, pero no me dice por qué, ¿no? Entonces nada más me lo rechazan. Aún no sé por qué, quizás con soporte podría saber por qué. Y bueno, los productos que se han tenido hasta ahora, se aceptan un capítulo en Springer Nature, en el libro de Artificial Intelligence and Quantum Computing, Early Innovations, que sale en un mes, de hecho. Ya tiene su URL. En revisión se tiene Quantum Surface Topological Code for Bell State Stabilization in Superconducting Physical Qubit Systems, que es lo que les presenté ahorita, pero se pretende que se mande a Mathematics. Y ya se envió desde hace como 6-7 meses uno que trabajé en mis primeros semestres, que es sobre predicción usando una Quantum LSTM. Y creo que ya. Listo. Les agradezco su tiempo.